Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Quiero recordaros que os suscribáis al canal porque mucha de la gente que ve los episodios no se acaba suscribiendo y es importante para que el canal siga creciendo y podamos hacer cada vez mejores entrevistas. Dicho esto, vamos con la de hoy. Me da mucho gusto hablar de literatura, siempre es un tema que me encanta, y en concreto también de las librerías, y también si es en el pueblo de Ibi, mucho mejor. Para ello tenemos a Luis. Hola Luis, bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús. Hola. Encantado de que estés y Yo vamos encantado a... también. Te estaba escuchando lo de pedir que se suscriban a tu canal y yo también lo pido, suscribiros a su canal porque tiene entrevistas muy interesantes. Yo no he podido ver muchas, pero hay una en especial, por ejemplo, que la tengo muy Sí, que no reciente, hemos que es hablado. la del Museo del Juguete y que os Mm. recomiendo que la escucháis y el resto también, ya Sí, con más también el tiempo, ¿no? apoyo hace que eso pueda crecer como todo al final, Porque sí. creo que es algo, la divulgación de lo que tú dices de tus entornos, ¿no? En este caso el Museo del Juguete, ahora pues de una librería ibense, como tú dices, pues Claro, creo que es bonito, ¿no? sí. Hablar de eso, ¿no? Por eso lo hacemos al final, sí. Bueno, empezamos un poco con la cronología de la librería Plumier. Para la gente, bueno, la gente de Ibi la conocerá, pero es la gente que nos vea de fuera también, contarle un Sí, poco. bueno, Plumier, lo he comentado muchas veces, pues es un proyecto de vida, ¿no? Se inicia siendo novios Piel y yo, que llevamos juntos toda la Mm. vida, ¿no? Y ¿Os paseando. conocisteis con algo relacionado con los libros también? Bueno, nos conocimos no relacionado con los libros, nos conocimos pues como se conocía entonces la gente, ¿no? Pandillas Mm. bueno, En el que pueblo. tonteábamos, jugábamos, tal, ¿no? Y bueno, y después, pues bueno, pues surge el amor, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, pues sí, surgen cosas en común y una de ellas, muy importante y muy potente, son los libros, Los ¿no? libros. Ya te digo, pues íbamos paseando de escaparate en escaparate de librería, hacíamos una colección juntos, Mm. comprábamos cada semana un libro en el estanco de Doña Aurora, unas colecciones Sí. de esas de los 100 libros imprescindibles de Salvat, ¿no? Los 100 que hay que leer antes de morir, Exactamente, sí, cosas así. Bueno, eso. no exactamente así, pero casi, Pero ¿no? parecido, Y sí. entonces cada semana comprábamos un libro, ¿no? Y bueno, siempre habíamos dicho que si alguna vez montábamos algo juntos, pues sería una librería. Mm. Y bueno, pues un 4 de abril de 1987 se abren las puertas de Plumier hasta hoy. Y bueno, en esos 39 años pues han ocurrido muchas cosas, como tú sabes. Pues desde empezar con pequeños, bueno, iniciamos en colaboración con otros libreros ferias del libro, Mm. unos varios años que estuvimos haciéndolo, cuentacuentos, colaboraciones en radio. Tuve la suerte de que con mi amigo Rafa Garrido pues nos iniciamos también en talleres de cuentacuentos Sí. y eso pues empezó a ser el germen de todas las actividades a lo largo de estos años, ¿no? Después hubo una cosa que nos reafirmó en la línea, ¿no? Porque nos habíamos asociado a la Asociación Provincial de Libreros y en Mm. el 95 esa asociación hizo, o sea, bueno, fue la responsable de hacer el Congreso de Libreros a nivel nacional y se hizo en Alicante, ¿no? Sí. Y allí escuchamos una ponencia de un librero mítico para mí, que es Pere Duc, de Librería Babel de Castellón, que hablaba de la labor cultural de las librerías, ¿no? Mm. Y entonces decía El que punto de encuentro. exactamente el punto de encuentro, lo que tú dices, ese punto de encuentro, ese bueno, pues imbricarte en el tejido social y cultural de tu población, ¿no? Claro. Claro, nosotros, si tú miras las pequeñas, grandes librerías que hay, pues no sé, en Barcelona, en Madrid, que realizan múltiples actividades y que tienen autores, pues nosotros con los pies en tierra decíamos, queremos hacer Parecernos a algo eso, sí. parecido. Está claro que no llegamos a ese nivel, pero bueno, Mm. empezamos a hacer actividades, a algunas presentaciones de libros, en fin. ¿Y qué es para ti la librería independiente? O sea, ¿qué significa ese concepto? Pues para mí la librería independiente es esa librería que forma parte del entorno del entorno social y Mm. cultural de donde desarrolla su labor. Yo creo que es Claro. muy importante. O sea, el que, no sé, sea reconocido en tu población o en tu barrio. Estoy hablando, por ejemplo, me viene a la mente librerías que también han, bueno, que tienen Un mucha peso. importancia y mucho peso en su entorno, pues no sé, librería
a Alberti en el barrio de Argüelles de Madrid, un Madrid que sabes lo grande que es, ¿no? Claro. O Diagonal de Segovia, que son librerías que tú vas por la zona y preguntas a la gente y las conoce. ¿Por qué? Pues porque no paran de realizar actividades. Porque entonces, pues eso, esa... Es que el apego es mucho más grande también, claro, porque si simplemente vas a comprar libros, pero si también acudes a las actividades, creas una comunión y una... Claro, y Claro, bueno, una conexión. y ellos bueno, pues también por volumen, porque son mucho más grandes, pues realizan muchísimas más actividades, ¿no? Pero al final es eso, es crear comunidad. O sea, es crear club de lectores, es por eso hacer presentaciones, es Justo estaba pensando en eso, es sí. estar presente. Claro. Que es lo que digo, no se trata solamente de vender libros, que es muy bonito. Y hay una duda que me precioso. surge en cuanto a las presentaciones, que es ¿cómo opinas tú o cómo crees que es una buena presentación que tiene que tener? Pues hombre, lo ideal sería, me refiero, si buscamos todos los puntos, sería lo ideal, pues hombre, conseguir que te vengan autores importantes. Eso sería lo ideal porque es lo que atrae. Atraen a más gente, sí. ¿Por qué? Pues porque los autores nobles, los autores que están empezando es más difícil, ¿no? Tienen menos poder de convocatoria, de hecho. Claro. O sea, aunque no nos desanimemos las pequeñas librerías, hacemos presentaciones en que nos hemos encontrado con que han aparecido 7 personas. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que lo que hay que buscar es que la gente se interese por el libro, que la gente le pueda interesar el autor de alguna manera, que podamos crear un poco de expectativa, ¿no? Pero claro, ese gusanillo también. Ese gusanillo a la hora de presentar el libro, dejar siempre con esas ganitas de leerlo. Yo siempre le digo a los autores, no me hagáis spoiler, no tenéis que contar, no contéis más de la cuenta. Tenéis que contar para que la gente se quede con ganas de leer el libro, porque es la verdad. Claro. Mira, hace poco tuvimos una presentación de un libro de un autor alcoyano que se había autopublicado 2 libros y este tercero que pues me lo veo aparecer un día en el servicio de novedades a través de una editorial ya de renombre en España, que es RBA, sí. Dio ese cambio, ¿no? Con el tercer libro ya creció más. Libro, además escribe muy bien y además es historiador y bueno, pues de alguna manera casi te diría que esto es anticiparme, ¿no? Y ojalá sea, lo digo por él, ¿no? Pero de alguna manera, igual que Posteguillo está en la saga de Roma, ¿no? Pues este podría ser precisamente el Posteguillo de la saga de Grecia, ¿no? Porque lo hace muy bien y sé que tiene más proyección. Tiene más proyectos, incluso ya ha recibido de editoriales importantes, han intentado ya ficharlo y tal, y él está pensando saber dónde va, ¿no? Pero quiero decir, y hablábamos de ese día de la presentación, y él lo que habla es de cómo tal, pero de la historia en sí, no te cuenta demasiado. O sea, cómo no te cuenta demasiado. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es atrapar al oyente. Claro. Y eso al final es que las narrativas son muy importantes en el sentido de que lo que decías antes me ha resonado mucho, lo de los autores. Porque tú es verdad que al final llega un momento en el que confías en el autor. Sí. O sea, casi lo que haga, lo que produzca esa persona es lo que te llama la atención. Entonces es como una especie de prescriptor muchas veces y a partir de ahí confías en las obras que sí, porque no puedes leerlo todo. O sea, claro. Ojalá pudiésemos. Pero sí que es cierto que también cuando ya un autor nos merece confianza, porque hemos leído bastante de él, pues sí que lo prescribimos incluso sin haber leído el libro. También pedimos la opinión. Ojo, a nuestro cliente, al lector, le decimos, por favor, y darnos qué os ha parecido el libro. Es un viaje de ida y vuelta ahí claro, de los dos. Porque es la única manera un poco bueno, pues eso, de que la gente conozca autores y nosotros conozcamos autores también, las recomendaciones de uno. Y una manera genial de conectar también con ellos. Sí. Entonces, bueno, pues eso, lo que estábamos hablando, Librería Plumier pues ha ido ahí haciendo cosas a lo largo del tiempo, igual que todas las librerías independientes de España, ¿no? Tú miras hacia atrás y ves una evolución clara desde el comienzo hasta ahora.
sí que la veo. Es que, mira, nosotros empezamos con, ya te digo que, además de verdad que teníamos casi un cuaderno de ruta, ¿no? Cuaderno de ruta que conforme te vas relacionando con librerías de toda España, ves que, bueno, que creemos que es el correcto para lo que es la filosofía que tenemos las librerías independientes, ¿no? Y es eso, hacer... pues estar en el tejido social y cultural. ¿Y cómo se consigue eso? Pues participando, no solamente con las presentaciones, con los cuentacuentos, es participando en programas de radio, es participando, una época que participamos en la televisión local, que bueno, en aquella época entrevistamos a Lorenzo Silva, que estaba en sus comienzos, que después ganó el Planeta, y bueno, y a Kenicema Aurat, que es una autora que en aquel entonces, en los años 90 y pico, tenía un título que era, vamos, un bestseller, que era De parte de la princesa muerta, a Mario Múnich, un editor argentino, que tenía un sello de mucha calidad. ¿Y qué opinas sobre lo de no conocer a tus héroes, un poco? O sea, a la gente que admiras. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué experiencia? ¿Pero te refieres a autores? Claro, autores que te gustan mucho, a lo mejor llega un día que los conoces en persona y te dan otra sensación diferente. Vamos a ver, ahí, mira, tuvimos la suerte, ya te digo, aparte tuvimos la suerte, digo, porque al final son experiencias, y cuando me he parado a pensar todo lo que hemos hecho en estos 39 años, pues mira, tuvimos también la suerte de casi de rebote, porque ya te digo, estábamos en la asociación provincial y al final acabé yo de presidente porque nadie quería ser, y yo propuse una presidenta de Alicante para que estuviese, y no sé cómo me liaron y acabé yo, ¿no? Sí. Pues eso me dio la oportunidad de estar con buenos autores en la Feria del Libro de Alicante cuando la organizábamos, y bueno, pues desde Bryce Echenique, que me comentaba allí en el hall del Hotel Meliá, pues situaciones de salud que estaba pasando en aquel entonces, y que al final, pues gracias a que vino a España, lo operaron, en fin, contaba sus anécdotas. Antonio Gala, que un personaje, que sí. Recuerdo que llegué tarde porque estaba trabajando, y llegué tarde a la comida, y los saludé a todos, y él, pues yo no, porque has llegado. Digo, bueno, pues nada, señor Gala, no pasa nada, usted no quiere saludarme, está en su derecho, ¿no? Pero después muy, muy cercano. Recuerdo que en esa feria del libro con Gala, él firmó un montón, y había un escritor gallego de literatura infantil, y estaba también Miguel Calatayud, ilustrador y tal, que bueno, pues prácticamente no tenía a nadie, nos fuimos a tomar cervezas, y esto se lo tomaron con mucho humor, ¿no? Dice, claro, Gala y nosotros, dice, bueno, pues él que firme y nosotros nos tomaremos claro, la cerveza, ¿no? Es una superestrella, pues así. Y lo que tú dices, a veces pues te encuentras gente muy asequible, o sea, muy asequible me refiero, muy, muy cercana, y te encuentras autores pues que cuando haces una presentación o tratas con ellos, y me ha pasado con alguno importante, no sé, muy profesionales, muy a hacer su conferencia, muy... Pero no es lo que te esperabas, a lo mejor. Pero demasiado fríos. Yo creo que la gente lo que tenemos que ser es cercanos y claro, transmitir calor, y no... También es que yo creo que pasa que los escritores, o sea, el oficio de escritor es como algo muy solitario. Entonces yo me da por pensar que hay muchos escritores también que son personas naturalmente tímidas. Entonces que de repente se tengan que enfrentar a toda esa exposición. Puede ser, es complicado. Pero te hacen una conferencia magistral y después no te hacen una sonrisa. Después en el tú a tú. En el tú a tú no saludan, no a mí, sino me refiero a sus lectores, ¿no? Sí. Igual que es verdad también que hay gente muy, muy cercana en ese aspecto, ¿no? O sea que no. Muy no agradecida. Todos. Pero bueno, yo creo que al final lo importante es dejarnos llevar por lo que nos interesa como lectores, es que nos guste su literatura, ¿no? Claro. Porque a mí me ha pasado, y a más gente a veces lo comenta, no, es que yo no lo leo por cómo piensa, o porque lo veo un soberbio, la impresión, ¿no? Que te da. Y yo digo que al final lo que tengo que hacer es juzgar su literatura, ¿no? Y ya está. Separar la persona y el personaje, que tanto se habla. Porque si no, seguramente habría cosas que no... Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie. Verdad. Quería ir ahora un poco a la relación que existe entre los clientes, con los clientes en Plumier.
Bueno, ¿Qué significa eso para ti también? Bueno, para mí es lo más importante. Yo siempre he dicho que tenemos la suerte de trabajar con dos cosas importantísimas que son, primero las personas y después los libros. Yo creo que es el todo. O sea, un negocio sin una clientela no es nada, ¿no? Pero encima, si es una clientela que ves pasar a lo largo de años, y ya no solo de años, sino de generaciones, que ves que cuando tú montas la librería en el 87, ves unas caritas que bajan del cole y que pasan por la librería y que ahora las ves y, bueno, las ves, algunas ya con hijos mayores que siguen pasando por la librería y algunos que ya han crecido y están en la treintena que bajan con sus bebés a comprarle, yo creo que eso es lo más bonito que hay. Y además emocionante, claro. No, es emocionante, pero total, porque lo más bonito que hay son las personas y tenemos la suerte de contar, yo creo que todos los comercios, contar con muy buena gente que va a visitarnos, que además nos dejan unas flores emocionales impresionantes. Es lo que bueno, que te llena el día a día, que tú abres la persiana y que ves que es raro el día que no te regalan una flor de esas emocionales, un piropo, pues eso es lo más bonito que hay. Pero todos los negocios, y además, yo lo digo, tenemos la suerte de que en IBI tenemos grandes negocios que están haciendo una gran labor y que tienen una clientela que disfruta del trato, y nosotros disfrutamos de esa Yo, para mi clientela. gusto, creo que no se le da el valor o no se potencia lo que debería. Lo que hablabas de IBI, yo creo que lo que dices tú coincido, que hay muchos negocios y mucha infraestructura muy buena y muy importante, hay mucha pero luego infraestructura no se pone en valor según mi visión, pero, lo que debería. ¿sabes? Yo creo que eso pasa con todo. Yo creo que no apreciamos igual, no apreciamos las cosas que tenemos muchas veces. O sea, no le damos el valor que tienen porque las tenemos. Lo vemos como algo normal y tal. Claro. Y entonces, muchas veces, pues, hasta que a lo mejor no desaparecen, no te das cuenta de decir, ostras, es que, pues, yo tengo amigos fuera de IBI que vienen aquí a IBI, están, súper encantados. Vienen incluso a comprar a comercios de IBI, porque dicen que el comercio de IBI es un comercio muy potente y yo creo que muy profesional. ¿Que tenemos que mejorar día a día? Por supuesto, y que todos los días, yo soy de los que piensan que cada día hay que ser mejor que el día anterior en tu profesión, como persona, etcétera. Evolucionar. Pero es cierto que tenemos comercios, bueno, del ramo que quieras, de panaderías, pastelerías, de un mercado excepcional, tiendas de ropa que no encuentras en la provincia, vamos, no van quedando, porque van en Alcoy, en Alicante, no incluso tantas, no quedan tantas, y aquí conservamos todavía un comercio muy potente. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlo, que es lo que yo digo, claro. porque cuando desaparezca es cuando nos arrepentiremos de todo eso. Y está claro que ahí, bueno, tenemos el tema de los algoritmos y tal, y el botoncito que nos lo traen, la satisfacción inmediata, pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar un poco la paciencia y que no pasa nada. Sí, es que para mí una de las motivaciones de esto, del podcast, es también poner en valor muchas cosas pues nosotros, los que tenemos la suerte de estar aquí contigo y que han estado, pues te lo agradecemos de corazón, porque mira, es lo que tú dices, es poner en valor un entorno. Es como, no sé qué decirte, pues la entrevista a Pilar con el Museo del Juguete. Si es que tenemos una joya y la pena es que no lo potenciemos todavía más. Y seguramente los ibenses lo apreciamos, pero habría que, a lo mejor desde las altas instancias, que son los que tienen que propiciar, igual que facilitar campañas eso. y facilitar, pues hacerlo más grande, ¿no? Y entonces el que tú pongas en valor, no sé, una librería, que yo por extensión digo las librerías de IBI, porque hay más librerías, pero al fin y al cabo somos pequeño comercio. El que pongas en, no sé, pues los grupos musicales que tenemos cerca, o todas esas cosas que tú estás haciendo, yo creo que es positivo y que debemos, igual que ponemos en valor, que decimos que IBI tiene un entorno que ya lo quisieran, y estamos a 45 minutos de Alicante, y estamos de la playa, me refiero, estamos,
sea, y eso hay que potenciarlo. Claro. Y potenciar la identidad, La identidad natural de un pueblo. Y una- Que en el mundo en el que vivimos caemos muchas veces en que todo... Vas a muchas ciudades de Europa y son todas iguales. Todas No hay, iguales. no hay identidad, no hay No, carácter. los centros ves las mismas cadenas comerciales y dices, bueno, ¿dónde estoy? Estoy en Madrid, estoy en Londres, Berlín, estoy donde en Berlín, estés, sí. donde estés. Y es cierto. Y esto es diferencia. Mm. Esto sí que es diferencia. Aquí cada pequeño comercio, cada pequeña librería tiene su personalidad. Por eso la filosofía de las librerías independientes es estar presente. Pero estar presente ¿cómo? No quedándote detrás de un mostrador esperando a que te compren un libro, porque eso Claro. no es, pues eso, Siendo proactivo siendo también. proactivo y moviendo cositas a tu alrededor y colaborando con todo lo que, vamos, con asociaciones, con lo que te piden, con colegios que nos Claro. piden, ven a contar cuentos, o Radio IBI, o lo que sea. O sea, colaborar y estar presente. Sí. Y bueno, pues ahora que hablamos de estar presente, pues mira, por ejemplo, me viene a la mente que algún día yo creo que, Como invitado. que deberías de tenerlo como invitado. Por ejemplo, nosotros hemos estado presente en un premio que hacía aquí una revista digital, que bueno, ahora está, digamos, no está realizando números, pero está ahí. Podéis entrar a la web y ver unas magníficas revistas sobre ilustración, sobre cultura, que es Optis Magazine. Pues esa revista estaba dirigida por Octavio Ferrero, que es un joven escritor ibense, que además es editor, tiene una editorial que es de Gomagón, ¿no? Sí. Pues había un premio de esa revista Optis Magazine que se llamaba Optis Plumier, y que hicimos un premio de relatos ilustrados en el que pues la librería patrocinaba con una pequeña cantidad para el ilustrador y para el autor del relato. Bueno, pues por de ahí han salido grandes ilustraciones, grandes relatos, y para ser un premio pequeño, estamos hablando de que eran 350 para el ilustrador y 350 para el escritor, pues participaba muchísima gente, ¿no? ¿Y qué estábamos haciendo? Por una parte... Incentivar, al final. Incentivar, pero aparte estábamos vendiendo IBI, porque esa revista Claro. nace en IBI. Ese premio nace desde IBI, ¿no? Pues esas cosas, no sé, pues el contar cuentos de los colegios, el colaborar, que siempre ha habido una sintonía que agradecemos desde aquí. Desde aquí quiero dar las gracias a Pilar del museo. Pues no sé, hacemos una actividad que se llama Afinidades Electivas, que está patrocinada por el Ministerio de Cultura, y que nosotros de lo único que nos beneficiamos, digamos, es de que tenemos la suerte de poder contar con dos autores, uno en lengua valenciana y uno en castellana, que yo normalmente todos estos años que lo llevo haciendo es hombre-mujer o mujer-hombre. Sí, siempre van alternando. Sí, alternando y bueno, y hablándonos de literatura, y se hace en el museo. ¿Por qué? Porque considero que a la vez que hacemos eso, estamos vendiendo literatura, estamos vendiendo cultura, pero estamos también diciéndole al Ministerio de Cultura cada año que le enviamos la memoria que tenemos un museo del juguete que es que se enteren. Que se enteren, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer. Sí, movernos. El espacio es maravilloso. El espacio es maravilloso. maravilloso. Bueno, Yo recuerdo ir a la presentación de Santiago Posteguillo. Sí, por ejemplo. Y es que el entorno es eso. El entorno propicia mucho el estar presente. Pero eso se hizo en una sala determinada de la de exposiciones, pero es que las afinidades electivas se hace, tú has visto la exposición del museo, al final, allí lleno de cajas de estas de madera que utilizaban en Payá y todo eso, y allí pues un entorno. Se monta un escenario allí. Sí, bueno, no se monta un escenario, allí se montan las sillas, están las cajas de atrezo detrás y los dos autores, pues de cara al público, hablando de cómo de cómo crean sus obras, cada uno sus trucos a la hora de escribir. Uno se imagina las cosas durante un tiempo en la cabeza, otros toman nota, en fin, y es muy interesante. Claro. Pues todas esas cosas son las que hay que
A mí es que por lo que me cuentas de todas las actividades que haces y las labores, me da por pensar eso, que tú también has tenido mucha iniciativa. Que hay gente que a lo mejor se queda más atrás, pero tú has sido... Bueno, es respetable, cada uno, es que es lo que hablamos. Mira, cuando no, Entender su papel, a lo mejor cada uno, sí, o el que quiere sí, hacer, exactamente, el que sí. quiere desarrollar. Si esto, ni más ni menos, es entender el papel y lo que quieres desarrollar. Nosotros teníamos claro que cuando la montamos que queríamos, o sea, con todo mi respeto a todos mis colegas, que nos une una amistad y que los quiero mucho, o sea, nosotros teníamos claro hacia dónde queríamos ir, dónde queríamos estar como asociados, dónde tal, y eso, y qué actividades y qué formación queríamos recibir, porque hemos estado durante todos estos años, pues bueno, cursos a través de la Confederación Nacional de Libreros, hemos hecho un montón, hemos ido a todos los congresos, estamos en un grupo de literatura infantil que es a nivel nacional, donde estamos pues más de 100 librerías, se llama el Club Quirico, donde estamos más de 100 librerías, que lo que hacemos es intentar trabajar la literatura infantil, pero desde la calidad. O sea, nosotros damos unos premios Quirico, seleccionamos libros, seleccionamos álbumes ilustrados, pero lo hacemos siempre desde el criterio de calidad, no desde el criterio comercial de que una editorial te diga, oye, toma, te doy tal y nos promocionas este libro. No, está claro que en esa selección es imposible, seguramente se nos pasarán cosas de mucha calidad, pero quiero decir que hay unos criterios ahí de, pues eso, de selección de cosas que puedan aportar, tanto a nivel de ilustración como de texto, ¿no? Y es eso, tú te plantas en tu proyecto, igual que tú aquí tienes claro y lo has dicho, que tú lo que quieres es dar a conocer tu entorno, poner en valor, ¿no? Sí, una de las cosas. Una de las cosas, ¿no? Pues nosotros como libreros independientes queríamos estar en la línea de estas librerías que bueno que hay por toda España y que lo que pretenden pues es eso, es ser algo más que un punto de venta de algo, sino claro, es algo que bueno pues transmitir, aportar y sobre todo también recibir, ¿por qué no? Porque ya te digo, si es que lo más bonito de esto es la cantidad de cosas que recibimos. O sea, el valor añadido. El valor añadido. Emocionalmente yo te digo que yo esta profesión, ni Pili ni yo la cambiamos por nada del mundo. Porque es que lo decimos, y si tuviésemos que volver a empezar, pues lo empezaríamos igual. Seguramente, después de analizar algunas cosas, a lo mejor, pues cambiando algunas cosas, sobre todo de gestión, ¿eh? De gestión, para hacerlo más automático, para tener más tiempo para dedicarlo a la gente, para tener más tiempo para formarnos, pero la tarea principal seguimos pensando que es la más bonita. Es muy romántica, pero también es mucho trabajo, ¿eh? Claro. Y eso no lo comparto yo, lo comparten todos los libreros. De hecho, te puedo poner como ejemplo que en el Congreso de Madrid, que estuvimos fue hace 4 años, porque hace 2 fue el de Pamplona, que también estuvimos, pero ahí hubo 2 sketches realizados por 2 libreros, un librero y una librera que también se dedican al teatro, que son de Linares, librería entre libros, sí. Y los sketches eran sobre el trabajo diario de los libreros. Y era el primero de ellos salieron al escenario con cajas de cartón y eran cajas para adentro, cajas para afuera, y en cierta manera era así. Muy físico también. Libros a la estantería, llega el tiempo de devolución, libros a la caja, cajas para afuera, libros para adentro, libros a la estantería, y así. Quiero decir, es un trabajo también que sí, muy físico, de mucha dedicación, de muchas horas, pero también es lo que yo digo, si te apasionas, si tú lo eliges como un proyecto de vida, al final las horas no son horas, o sea, no estás teniendo la sensación, no estás mirando el reloj todo el rato, no tienes la sensación de trabajar, y eso es lo bonito, y eso es y encima tenemos la suerte de que aparte de trabajar con personas, trabajamos con libros que nos aportan pues eso, pues crecimiento, que nos proporcionan vidas de otros, nos proporcionan viajes y todo eso desde el sofá de tu casa o desde la cama o desde donde cada uno lea. ¿Y si tuvieras que elegir alguno de esos libros que te han marcado? Pues mira, es que claro, me parece muy interesante
saber los libros que le gustan a un librero, porque es como la persona que más contacto está con los Pero libros. es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que a mí me gustan muchísimo, ¿no? Pero en cada época, yo creo que a todos nos pasará que en cada época de la vida nos marcan unos libros, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, haciendo siempre he puesto de ejemplo que, por ejemplo, uno de ellos ha sido Los Miserables, ¿vale? Porque lo leí en época pues, adolescente y bueno, ahí es un libro romántico de un exconvicto que es perseguido durante todo el libro por un inspector y que al fin y al cabo es la lucha de un hombre por vivir dignamente en una sociedad injusta. Por la libertad. Por la libertad, hay de todo, hay revolución, hay historias de amor, hay todo, ¿no? Pero es que también recuerdo que, por ejemplo, antes de ese, el primer libro que yo recuerdo, y te puedo decir que El Quijote no me lo he acabado, el Ulises de James Joyce, que todos son los libros que decimos que todos hemos leído y qué tal, yo El Quijote lo he empezado muchas veces y lo tengo, te puedo asegurar que lo quiero ahí y lo he empezado 50 veces, pum, lo dejo hasta que me coja y ahora cuando llegue el momento lo leeré, ¿no? Pero quiero decir, la Biblia, por ejemplo, yo me la leí te puedo decir, y no es dármelas de nada, es pues las circunstancias de la vida. Estaba en un colegio interno, tal, que era de salesianos, o bueno, de una orden religiosa, y me leí la Biblia entera, ¿no? Y pues cuando tú recuerdas ese libro, pues dices, ostras, es que ahí hay mucha cosa, mucha filosofía de vida, hay mucha sabiduría, ¿no? No sé, El Principito. Un libro muy corto, pero muy corto, pero que tiene muchas cosas. Y si tú analizas, todos tienen cosas en común, que es crecimiento, es solidaridad, empatía, el ponerte en el lugar de los demás. No sé, la frase, la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón, ¿no? El cuidado de su planta, ¿no? Pero es que Demian, la dualidad bien-mal, que es de Germán Hesse, un pacifista, ¿no? Al fin y al cabo o sea, cada uno te aporta en una época de la vida, ¿no? Ahora últimamente, pues, para esta vida para esta vida tan rápida y tan de correr, ¿no? Biografía del silencio de Pablo de Ors, pues son libros que dicen, y si los analizas todos te aportan más o menos mira que han sido escritos, pero valores parecidos en algunas cosas, ¿no? Sí, al final yo creo que lo esencial del ser humano es bastante común a todas las obras y a todos los seres humanos. Yo creo que sí, que se van repitiendo a lo largo del tiempo. O sea, lo que cambia es la visión del autor, del que lo escribe. La visión, la forma de narrarlo, el tal, pero al final, digamos, la esencia, la filosofía es la misma. Son parecidas. ¿No? Y bueno, pues... ¿Y a veces te pasa que vuelves a libros que has leído antes? Pues sí que vuelvo a alguno, pero no demasiado, porque ¿sabes lo que pasa? Y te digo que tengo cosas allí en las estanterías que tengo que volver a releer, ¿vale? Y que he dicho esto, pero ¿sabes lo que pasa? Que el tener la librería te obliga, vivimos en un mundo de lo inmediato. Muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no solamente lees lo que te gusta, que leo, ¿vale? Y a lo mejor leo libros de hace 50 años, ¿vale? Sí. Pero tienes que estar actualizado. Tienes que estar actualizado. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que también creo que tenemos las librerías independientes es que intentamos hacer una pequeña selección dentro de nuestras posibilidades cada uno, ¿vale? Claro. Entonces, pues te obligas a leer un poco de todo, de las novedades que van llegando. ¿Por qué? Por seleccionar buenos títulos, por tener ahí, pues dependiendo del cliente, poder ofrecerles nueva literatura, porque está claro, hoy lo principal es llegar a la mesa y ver novedad. Estamos enganchados estamos enganchados a la dopamina esa. Exactamente. Es que el último que sale, el que ha salido en la tele, oye, tienes el tal que... Es que no nos damos paciencia ni nos damos tiempo para que calen las cosas.
Pero es eso, es lo que hablamos, es que al final lo que hay que hacer, y yo siempre lo digo, y en el programa de radio que hago en nombre de las demás librerías también y tal, y que recomendamos libros de literatura Es como infantil. un programa general de IBI, ¿no? De las librerías. Sí, hicimos una especie de donde, bueno, lo hago yo, como lo podría hacer otro en un futuro, ¿no? Mm. Damos un poco, yo selecciono un poco las novedades, porque las novedades al final las tenemos todos, después cada uno, y de lo que creo que nos interesa, pues que nos interesa, no, que nos llama un poco la atención. Profundizas más. Sí, le das un poco vamos, de visibilidad, pero que siempre digo lo siguiente, en ese programa, y lo repito y lo recalco, o sea, no, estos son sugerencias, pero id a vuestra librería de cabecera. Id y que os recomiende a alguien, claro, que conocéis. Que os recomiende a alguien. O mirad vosotros entre los anaqueles, entre las estanterías, a ese libro que os está esperando. No, a mí hay que tener prisa. A mí me encanta, te voy a contar una anécdota personal. Yo, bueno, estoy estudiando, siempre todos los días leo algo en inglés y en francés. Ah, muy bien. Entonces lo que yo hago normalmente es bajarme porque es difícil de encontrar aquí libros de ese idioma. Me bajo al Alicante, pero no quiero saber nada. Entonces lo que hago es irme a la sección de inglés y francés, y lo que dices tú totalmente. Investigar, buscando, mirar, probar, o sea, tocar no, pero, o sea, comparar uno con otro para al final decidir llevarme uno. Y eso me encanta porque me ha dado sorpresas enormes. Sí. He descubierto autores que en la vida hubiera descubierto de otra manera. Si y que ya guardo el recuerdo para siempre también sí. de ellos. Sí, lo bonito es eso, lo bonito es eso, encontrar ese libro explorar, que te sorprenda, explorar. También. Entonces, claro, si no te metes entre las estanterías, no haces nada. Y yo lo digo, si es que es lo más bonito que hay. Yo disfruto cuando veo a gente joven, porque aunque digan que no leen, son los que más leen, allí detrás entre las estanterías o mirando las mesas y cogiendo un libro y leyéndose la contraportada, pues eso es lo más bonito que hay. Y llega un momento en que te sorprenden llevándose pues clásicos. Yeah. O sea, y es verdad, y dices, ostras, se han llevado un Drácula. Que yo el otro día comentaba con unas chicas el tema de Drácula. Digo, mira, a mí es una novela que me sorprendió. Porque es verdad, bueno, yo no sé tú qué versiones de la película de Drácula has visto, pero nosotros era no me acuerdo, o sea, bueno, el Drácula de hace 50 o 60 años que Christopher Lee, creo que era, Christopher Lee. ¿Vale? Pues eso era el Drácula, pero es un Drácula que no transmite ese terror, la realidad, no, la realidad, el romanticismo de lo que la novela transmite. A mí la que más se ha aproximado ha sido la película de Drácula de Francis Ford Coppola, que ahí sí que ¿Esa es de los años 80? 80 y algo, no lo sé, yo para las fechas son muy malo. Yo es que me fijo mucho en los actores, pero no recuerdo quién actuaba en esa peli. ¿Sabes? Y dices, pues te sorprende, ¿no? Lees por primera vez. Pero hablas específicamente del romanticismo de la novela. Sí, del romanticismo. Es una novela de terror, pero es una novela también romántica. Sí, donde hay al final una pasión, ¿no? Entre Drácula y Entonces, no sé cómo se llama la chica, pero... No me acuerdo, yo te lo digo de verdad. Y más, a veces estoy leyendo el libro y digo, ostras, estoy leyendo un libro que es chulo, pero... Ahora me quedo y ella se siente atraída por el monstruo, ¿no? Claro, sí. Por eso digo que es que esas historias son universales. O sea, eso nunca va a pasar de moda. Claro que no. Ni va a morir. Pero por eso te digo que te sorprende ver crías que no solamente están leyendo lo actual, que por supuesto, pero dices, ostras, y se han ido a la sección de clásicos y tienes allí por eso a Drácula, o tienes a Frankenstein, o tienes a, no sé, Las Flores del Mal de Baudelaire, o tienes... Y te van cogiendo, o de Jane Austen, Sí, y libros también que yo creo que de alguna manera asientan las bases de la sociedad. O sea, en el sentido de que se cambia la visión de la vida gracias a algunos libros. Yo lo pienso, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de la Ilíada y la Odisea. Al final son los cimientos de la cultura, desde Grecia hasta ahora, de la cultura occidental. Pero ni más ni menos. Pues mira, el libro que del autor alcoyano, Daniel Ortiz, La sombra de Agamenón, pues ahí está, para el que no haya leído
la Ilíada y la Odisea, ahí está un poco una recreación, ¿no? Que hay partes, ¿no? De parte de la guerra de Sí, Troya. sí, sí, sí. Y entonces, y aparte de contado de forma novelada, muy ágil y muy chula. ¿Y desde qué punto de vista? ¿Es un narrador externo o es...? El narrador, el protagonista, es La sombra de Agamenón, es la historia del rey Agamenón, Sí. pero está Que contada, fue el que se fue Helena con París, ¿no? Lo claro, dejó, lo abandonó. Sí, el hermano de Agamenón. El hermano de... Eso, el hermano Sí, de Agamenón estaba con Helena, ¿verdad? estaba con Sí. Helena. Bueno, pues sí, pero lo cuenta, o sea, Daniel, ya te digo, es historiador y lo cuenta desde un punto de vista de un personaje que él crea, Aurimedón, que es el auriga de él, pero es un personaje ficticio. Pero lo cuenta. Lo introduce para hacer de narrador. Exactamente. Y una pasada. Por eso digo que, si es que al final es buscar, o sea, buscar esa evasión, ese enganche, ¿no? Claro. Y indirectamente estás adquiriendo conocimiento. Estás pasándolo bien y... Sí, que al final, a mí, por ejemplo, los mejores libros que he leído me han calado. O sea, me han calado a mi forma de ver la vida y a mi... Como, sí, la forma de entender las cosas muchas veces. Te dan herramientas. Yo creo que sí, que la literatura te da herramientas. Es lo que hablamos. Es que al final yo creo que el leer mucho al final te invita a ponerte en la piel de otra gente, claro, en distintos puntos de vista. Y qué importante es eso. Es muy importante, en empatizar. Tener la capacidad de hacerlo. Es que yo parto siempre de la base de que verdades absolutas no hay y no las tenemos nadie. Entonces, claro, lo que sí que creo es que desde el conocimiento, desde la cultura, desde la educación, yo creo que podemos dialogar. Aunque sí. Y seguro que al final encontramos puntos comunes de encuentro. Ahora, sí, hay por ahí una frase que dice, bueno, qué memoria mía. Bueno, algo así como... Sí, a mí me pasa que nunca me acuerdo literal. Tengo que No, eso. Bueno, parafrasearlo. Algo así de que no creo, o sea, quien no creo en el hombre de un solo libro, refiriéndose a, no sé, un solo libro puede ser el libro de la Biblia o el libro del Corán. Claro. ¿no? O sea, solo una visión. Solo una visión al final. O sea, lo que quiere decir es que es solo una visión. Y es así. La literatura que hace, pues lo que hemos dicho, a través de personajes, a través de reflexiones de otros autores, pues te va llevando y vas viendo otras formas de pensar. Claro. Ponerte en la piel de otras historias. Y se te abre la mente a niveles que cosas que pensabas que no eran posibles en tu vida, de repente las ves posibles. Hay dos cosas que yo creo que nos abren la mente. Una, la lectura, yo creo que es bueno y bueno. Y otra, el viajar. Y vosotros jóvenes, que ahora os movéis en el mundo es pequeño para vosotros, pues creo en el avión como si fuera un autobús. Exactamente, como cogíamos nosotros los autobuses para ir a Alicante. Pues eso creo que es muy importante. Y es verdad. Y al final, si tú Pero viajas... yo creo que es más importante todavía estar abierto a que eso te nutra y te, Hombre, claro. y te llegue. Vamos a ver. Porque anda que no hay gente que viaja muchísimo si y viajas solamente con tu... No. Como si estuvieran aquí, pero simplemente cambian de sitio. Pero yo creo que hay que... Mira, yo recuerdo mi primer viaje, Pili y yo, recién casados, después del viaje de novio nos fuimos a Londres y era nuestro primer viaje al extranjero. Y veíamos una sociedad global, diversa, multirracial, lo que tenemos hoy en día, el mundo global de hoy. Ya se veía venir. Ya se veía venir. Y es una cosa que es... O sea, tú no le puedes poner fronteras, por mucho que digamos, al mundo. No. Entonces, pues sí, hay que viajar con la mente abierta, por supuesto. Y hay que pensar, primero, lo que yo creo que es fundamental y que es una certeza, y es que el hombre es bueno por naturaleza y que donde vayas, normalmente en todos los países... Yo tengo un amigo que
que quiero mucho y que viaja mucho con su pareja por el mundo, no tiene hijos, yo le digo, ves, tú como no pagas másters y esto, pues estás... Y me decía, y ha estado en países que yo le decía, te admiro, porque yo no voy ni a, vamos, a Afganistán, zonas de conflicto, Irán, tal. Y él decía, la gente encantadora, que tienes que llevar cuidado con la policía política, con el tal, claro. y que su señora tenía que llevar... Sí, cumplir unas normas. Cumplir unas normas, dice, pero la gente súper amable, invitándote a té en sus casas, ¿qué necesitas? Y es verdad. Y eso es inherente al ser humano, da igual de donde seas. De donde seas. Mira, yo recuerdo en el camino, haciendo hace poco el camino, pues parábamos los amigos en una rotonda, no sé, y se paraba una furgoneta con una señora. ¿Dónde van ustedes? ¿O qué buscan? ¿Qué tal? O sea, yo creo que eso es lo que... Y si perdemos eso... Claro, sí, hay que mantenerlo, hay que luchar por ello. Hay que luchar por eso. Y continuarlo. Quería también hablar un poco de las librerías, pero estoy pensando un poco cómo enfocarlo, o sea, del proceso de recomendar, porque me interesa también saber cómo es vuestra preparación, lo que comentabas antes de los cursos, que yo creo que es algo más desconocido. Sí, bueno, ten en cuenta, se hacen cursos de formación de todo, ¿no? De cómics a literatura infantil, pero que aparte... te dan un poco, imagino, los preceptos de cada género y de... Porque después viene la selección, y la selección, ¿cómo la hacemos? Lo intentamos hacer todas, todas las librerías, depende de lo que intentamos, es dentro de eso intentar tener un fondo que a nosotros nos gusta por su calidad y por la... Y un criterio propio también. Leer mucho, claro, y un criterio propio. Todas las personas no somos iguales. Claro. Y lo digo así porque es cierto. Sí, es así. La lectura es algo muy propio. Y qué guay, o sea, qué rico que seamos todos diferentes. Qué guay, exactamente. Entonces, pero bueno, el proceso de selección es, pues, de lo que te va llegando, pues intentar ir leyendo lo máximo posible. Después te vas quedando con las lecturas que tus clientes te van diciendo también, que te den de confianza, ¿no? Y de lo que tú lees, pues, oye, léete esto. Recomendamos autores que ya hemos leído bastante y nos fiamos, pidiendo siempre el criterio, el feedback para tener la certeza de que el libro, porque a veces, y sobre todo en algunos premios, cuando ya interesa más lo comercial que la literatura, pues te llevas algunos chascos, ¿no? Pero eso es leer muchos artículos, y mucha comunicación con el cliente. Después tenemos también la suerte de que tenemos herramientas muy potentes. O sea, nosotros estamos en la Confederación Nacional, y la Confederación Nacional tiene una página web que se llaman Todos tus libros, que allí aprovecho para recomendarla, para que podáis pedir, en vez de al algoritmo, en vez de al se puede pedir desde allí, se puede pedir y seleccionar la librería si lo tiene, o si no, la librería te lo puede pedir. Que te lo traen. Y ahí te das de alta y ahí tienes los libros reales más vendidos en toda España, de todas las librerías, porque diariamente todas las librerías independientes comunicamos nuestras ventas diarias a la central, a la base de datos. Y entonces ahí sabes lo que se está vendiendo, de qué editoriales, de qué autores, todo. Y es una forma, pues eso, de también que nos ayuda a seleccionar un poco, porque bueno, ya hay herramientas más profesionales en las que yo puedo entrar y ver exactamente, por ejemplo, del premio Nobel, a ver qué me interesa o qué se está vendiendo más, ¿no? Y puedo seleccionar, porque leerlo todo es imposible. Ya, es imposible, sí. Pero bueno, vamos, es una... O sea, se me ha pasado volando. Se me ha pasado volando y lo he disfrutado muchísimo. A mí también. Gracias. Y yo de verdad que te agradezco. Hay muchas cosas, yo me he sacado... No hay problema, mira, hacemos una cosa. Vienes otro día y grabamos otro Pero otro quiero, capítulo más. Lo que sí, aprovechando que ese interés por lo que te decía, hay por ahí gente muy interesante en IBI que... Sí, ahora hablaremos. Que tienes que... Sí, que hay que moverlo. De verdad que te agradezco de corazón que, bueno, pues que nos des la oportunidad y que pongas en valor las cosas que tenemos en IBI. Yo como librería Plumier, pues
no te puedo agradecer otra cosa, y sigo diciendo que tenemos la suerte de que no solo estamos nosotros, sino que hay más librerías en IBI y que Sí. espero que duren muchos años. Pues yo lo hago encantado y gracias a ti, eso por venir. Y grabaremos, prometemos que grabaremos otro más. Gracias. Bueno, a los que escucháis, gracias por escuchar, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente. Chao.